Existen pruebas de que los océanos han sufrido menos del hombre durante miles de años. Sin embargo, estudios llevados a cabo recientemente demuestran que la degradación de las zonas costeras se ha acelerado notablemente en los últimos 3 siglos a causa de los contaminantes. Dichos contaminantes alteran de manera nociva la pureza de los océanos. El plástico es un gran ejemplo de ello, pero existen otro tipo de contaminantes que son incluso más nocivos para el planeta. Son los llamados contaminantes emergentes. Bueno, eso es un concepto relativamente nuevo dentro de la contaminación ambiental, que es el tema de los contaminantes emergentes, que son contaminantes que están presentes en el medio ambiente en concentraciones altas muchas veces, pero que no son los clásicos contaminantes que se han contemplado normalmente. Entre estos contaminantes se encuentran los medicamentos, detergentes y productos de higiene personal, todos ellos vertidos voluntaria o involuntariamente al agua, llegando hasta los océanos. El caso más preocupante es el de los microplásticos, unas pequeñas partículas de plástico empleadas en una gran variedad de productos de limpieza. Su acumulación en los océanos puede llegar a causar daños irreparables. Estos microplásticos, cuando llegan al mar, por ejemplo, o a las aguas en general, pero sobre todo en el mar, hay una cosa muy importante que tenemos que tener presente, y es que los animales marinos se alimentan tragando muchísima agua. ¿Eso qué hace? Que, por ejemplo, partículas de este tipo, micropartículas, se les acumulen también en su organismo. Y no sabemos todavía bien cuál será el efecto a muy largo plazo. ¿Hasta dónde llega la contaminación marina? Estudios recientes se han trasladado hasta la Antártida para analizar los efectos de la contaminación en zonas inhabitadas. Preocupa especialmente en un entorno como la Antártida, que se supone que ha de ser limpio y que nadie espera que allí haya contaminación, pues preocupa el hecho de que ya se han detectado resistencias bacterianas a antibióticos, y eso es sorprendente cuando en un entorno tan alejado de la civilización pues se encuentran este tipo de cosas. Pero la contaminación también afecta a nuestras costas, sobre todo a la Mediterránea. Uno de los casos más dramáticos es siempre el mar Mediterráneo, porque claro, el mar Mediterráneo es un mar muy cerrado, donde además estamos rodeados por un montón de zonas industrializadas, y por lo tanto todos los vertidos que van a los ríos finalmente acaban yendo al mar. Y este mismo proceso de acumulación de sustancias tóxicas que realizan las especies marinas, también en esto se produce, ¿no? Y bueno. Los microplásticos que contiene la superficie marina está alcanzando números alarmantes, provocando efectos muy nocivos para el medio ambiente. Y eso genera problemas importantes, problemas sobre la fauna marina, porque bueno, hay aves o peces que no se alimentan, pero ingieren estos plásticos y acaban falleciendo, ¿no? También a más largo plazo hay un problema serio que se origina por esto, y es que la acumulación de plásticos sobre la superficie del mar impide que penetre en el mar el aire y la luz, y esto tiene todavía un efecto mayor sobre la fauna y la flora marina, llamémosle así.